Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario TV. Ya se han celebrado en España los dos concursos más importantes, los dos campeonatos nacionales. Uno, el que organiza la Federación FOCDE, que este año ha tenido lugar en Talavera de la Reina, localidad que lleva celebrando el campeonato prácticamente 10 años. Y por otro lado, CONE, el otro campeonato nacional que existe, ha celebrado su concurso en la localidad de Albacete. Nosotros en este vídeo vamos a hablar en concreto del campeonato nacional FOCDE, porque por temas de trabajo no hemos podido visitar el otro. Y precisamente lo que queremos hacer es comentar los aspectos más importantes, las cosas que más nos han llamado la atención, también algunas de las polémicas que se han podido ver durante estos días, porque en estos concursos, aunque siempre parezca que todos los años es lo mismo, que todo se repite, que es el día de la marmota, los mismos ganadores y demás, realmente cada año tiene cositas diferentes, y precisamente en este vídeo queremos contar un poco las cosas que más nos han llamado la atención sobre este campeonato. El vídeo lo que va a consistir es una serie de vídeos cortos que grabamos durante nuestra visita al Campeonato de España y vamos a ir comentando cada uno de los vídeos a lo largo de esta publicación, ¿vale? Así que continuamos ahora. Bueno, en este primer vídeo cortito que habéis podido ver, lo que se ve es un panel de jaulas del concurso. En concreto se ven canarios rojo intensos y nevados, también rojo mosaico, pero lo que quiero hablar, más que de estas gamas en concreto, es sobre las propias jaulas, ¿vale? Si os habéis fijado, en las jaulas presentan unas tiras de luces LED, que eso es, digamos, una de las novedades que empezó a desarrollar hace unos años en la Federación FOCDE y que sigue confiando en ella. Las luces LED ya sabéis todo que se utilizan en muchos criaderos desde hace unos cuantos años para mejorar la productividad de cara a la cría, ¿vale? Aumento de horas de luz, ya sabéis que influye en el celo, con lo cual los criaderos, lo que había antiguamente, lo habitual es que un criadero que tenía luz natural pues tenía unos mejores resultados productivos, pero el criador que por la razón que fuera solo podía criar en un sótano, o a lo mejor su local tenía menos luz, pues lógicamente tenía peores resultados, porque ya sabéis que la luz está muy relacionada con el celo. Entonces, algunas empresas empezaron a patentar modelos, empezaron a usar luces LED en los criaderos, y luego la novedad, digamos, que implantó FOCDE hace unos años es que incorporó estas luces LED en las jaulas de concurso, con el objetivo de que los pájaros se vieran más, en concreto apoyados por la empresa sevillana Jausticas, que ha sido seguramente la más innovadora en estos aspectos en España. Incorporó en las jaulas unas tiras de luces LED que se ponían en la exposición, con lo cual lo que hacía es que nosotros pudiéramos ver, digamos, con más iluminación y ver mejor a los pájaros. Sigo pensando que fue un gran avance y sigo pensando que fue una gran idea de FOCDE, porque evidentemente en un local de concurso no se observan los pájaros igual en las primeras horas del día con una luz natural que cuando entra la noche, que el pájaro se observa más oscuro. Y evidentemente considero que son un gran avance y que me parece una buena idea. Lo único que también pienso que es cierto que en algunas que otra gama las perjudica. No a nivel de salud, porque está comprobado que el uso de este tipo de luces es inocuo para los pájaros, con lo cual no hay ningún problema, pero sí hay perjuicio en el sentido estético. Por ejemplo, una de las gamas que en mi opinión más perjudicada se ve, por ejemplo, en los canarios rojos intensos y nevados, también puede ocurrir un poco con los canarios amarillos intensos. Digamos, la luz lo que hace es que dé la sensación de que pierde uniformidad y como que se ven más los defectos del pájaro que las virtudes, ¿vale? Y entonces, a mí es la sensación que me han dado el uso de las luces, que en algunas gamas, por ejemplo de color, mejora y se observa mucho mejor y digamos que hace más llamativos a los pájaros, pero en algunas otras gamas lo que da la sensación es que el pájaro es peor de lo que es. Y entonces, por ejemplo, para mí de los canarios rojos intensos y nevados, lo que hace que crea un efecto que da la sensación de que hay muchas capas de pluma y entonces no lucen tanto los pájaros como debieran. Pero en general, en mi opinión, creo que el sistema de luces LED es un éxito y que FOCDE y otras federaciones deberían continuar con este uso de luces. A muchos visitantes en los concursos aún les sigue llamando la atención que algunos pájaros en los comederos tienen la mixtura típica, ¿vale? Las semillas habituales, el alpiste y demás, y otros tienen como una especie de polvillo y una especie de pienso. El pienso, ya sabemos que desde hace unos años el pienso prácticamente revolucionó el mundo de la nutrición en ornitología deportiva porque
porque mostró una manera diferente de cuidar a nuestros pájaros. Ya podíamos utilizar un método muy simple de dar un pienso con todos los nutrientes que pudiera necesitar el animal, en contraposición con el sistema tradicional que incorporaba mixturas, metíamos verduras, pasta de cría y demás. A nivel de concurso todavía lo más habitual con diferencia son las mixturas, el uso de la mixtura para los canarios, pero cada vez se está viendo más el uso de pienso. De hecho, concursos importantes como los nacionales dan la oportunidad al criador de que su pájaro sea alimentado con pienso y con mixtura. Entre otras cosas, para evitar también problemas, porque ya sabemos que el cambio de mixtura a pienso es un cambio que hay que hacerlo con tiempo. Cualquier criadero, tenemos pensado hacer un vídeo sobre esto porque es algo que le interesa mucho a los criadores, cualquier criadero que esté alimentando sus pájaros con mixtura puede pasar a alimentarlos con pienso, pero este cambio hay que hacerlo más gradual, ¿vale? Por lo menos dejando pasar un periodo de 15 o 20 días que los pájaros se vayan adaptando a ese nuevo alimento. Con lo cual tenemos dos opciones perfectamente factibles para alimentar a los pájaros. Mixtura por un lado, pienso por otro. En los concursos ya digo que lo más habitual, con diferencia, sigue siendo la mixtura, pero yo ya tengo muy claro que en un futuro no muy lejano vamos a ver prácticamente tantos pájaros comiendo mixtura como tantos pájaros comiendo pienso. Y dentro de los que comen pienso hay que tener en cuenta que hay distintas variedades, un pienso más o menos granulado, un pienso más o menos tipo polvo que da aspecto de pasta, pero cualquiera de los dos elementos hay que tener claro que pueden servir a la nutrición de los pájaros, y precisamente en los concursos vemos un ejemplo de lo que se ve en los criaderos. Una mayoría todavía alimentando sus pájaros con mixtura, pero una pequeña minoría que va creciendo cada vez más alimentando sus pájaros con pienso. Bueno, las imágenes que acabáis ahora de ver para mí son absolutamente flipantes, porque estamos hablando de pájaros de la misma gama, en concreto la gama de canarios de color bruno pastel, pero si os fijáis en las imágenes veréis la diferencia tremenda que hay entre uno y otros pájaros. Y alguno que esté viendo el vídeo puede decir, bueno, a lo mejor es que uno se trataba de un pájaro muy malo y otro era muy bueno, y ahí está la diferencia de color. Pero es que si nos fijamos en las puntuaciones de esos pájaros, son prácticamente iguales, con lo cual nos está indicando que, digamos, la calidad de los pájaros puede ser pareja. ¿Qué problema ocurre con esta gama, esta mutación? Pues que posiblemente el bruno pastel sea una de las gamas que en los últimos años ha sido más polémica y ha tenido más discrepancias en cuanto a su interpretación. La mutación pastel lo que hace en los canarios melánicos, la mutación pastel provoca una reducción de las melaninas, ¿vale? Y tenemos por un lado melaninas de tipo negro, ¿vale? El canario negro, el canario ágata, y melaninas de tipo marrón, la melanina marrón, que sería el canario bruno y el canario isabela. Bueno, lo que hace el pastel es que, por un lado, reduce en cierto modo la melanina negra, ¿vale? Crea un efecto, digamos, un pájaro más luminoso, un pájaro más delicado, por así decirlo, en comparación con un ágata. En cambio, la melanina bruno, la melanina isabela, la pastela, con lo cual se crea un dibujo como marrón uniforme extendido por todo el pájaro. Las discrepancias, ¿cómo surgieron con esta mutación? Pues por un lado, que había unos criterios de jueces que pedían que ese pájaro bruno mantuviera un cierto diseño, es decir, que tuviera ese color marrón uniforme, pero marcando ciertas estrías y ciertas marcas melánicas, y por otro lado, otros opinaban que era la tendencia mayoritaria entre los criadores, criar un pájaro que, digamos, el atractivo fuera el velo uniforme marrón y la melanina se dejara a un lado, ¿vale? Buscar pájaros que no tuvieran ese efecto de la melanina. Y entonces lo que ha acabado provocando es que esta mutación del gran color sea posiblemente una de las mutaciones polémicas, porque se ha visto lo que también es cierto que se ha visto en otras veces, que digamos, en algunos concursos los criterios del juez eran contrarios a los criterios de los criadores. Y esto es un buen ejemplo de ello, ver dentro de la misma mutación pájaros de una calidad más o menos buena en general, pero muy diferentes en cuanto a su aspecto físico. Bueno, el pájaro que acabáis de ver ahora es una mutación muy bonita dentro de la canaricultura de color que se llama el canario ágata opal amarillo marfil. Por resumiroslo un poco a los que no tenéis estos conceptos muy dominados, aunque la mayoría de los que estáis viendo el vídeo supongo que lo sabéis ya, existen dos tipos de canarios de color. Por un lado están los canarios melánicos,
los que tienen estrías por el cuerpo, los que tienen melanina, un canario negro por ejemplo, un canario ágata, todos los que tienen estriaciones. Y por otro lado los canarios, digamos, de color claro o lipocrómicos, como puede ser un rojo de toda la vida, un amarillo mosaico, un canario lipocrómico, un rojo mosaico, un blanco, todos esos no tienen estrías y por tanto solo les vemos el color de fondo. Bueno, los canarios melánicos tienen la melanina, pero por debajo está el color de fondo, y el color de fondo puede ser únicamente de estas variedades. Puede ser blanco dominante, puede ser amarillo, en las tres posibles categorías, intenso, nevado y mosaico, o puede ser rojo, intenso y nevado y mosaico. Pero digamos, dentro de estos dos colores principales de amarillo y rojo, hay una mutación, que es una variante real, es una mutación, que es el canario marfil. El canario marfil crea un color más suave. Por ejemplo, en el canario amarillo, los amarillo marfil son de un tono mucho más pálido, mucho más suave. Lo habéis visto en algún vídeo dentro del criadero, tenemos esas dos gamas, amarillos y marfiles. Es un tono, digamos, más parecido al del colmillo del elefante, por eso se llama marfil. En los rojos exactamente lo mismo, está el rojo y luego el rojo marfil. Bueno, pues dentro de los canarios melánicos lo más habitual es encontrarnos, digamos, colores en pájaros con el fondo normal, es decir, con el fondo clásico, normalmente o amarillos, y muy poquitos, en muy poco porcentaje los encontramos marfiles, ¿vale? Se crían mucho menos marfiles que, digamos, del color clásico. Pero existe una mutación, que es el canario ágata opal, el canario opal en general, que es el que estamos mencionando ahora, donde sí existe una gran cantidad de canarios marfiles, fuera de, digamos, la norma. ¿Por qué ocurre esto? Porque se juntan dos cosas. El canario marfil no solo crea un color más suave a la pluma, sino que el canario marfil tiene unas características en cuanto a su estructura que lo que hace es dar más sedosidad y más suavidad a la pluma. O sea, físicamente se nota la mutación marfil, no solo viéndola. ¿Qué ocurre con el canario ágata opal, por ejemplo? El canario ágata opal lo que ocurre es que tiene una pluma mucho más quebradiza, más dura. ¿Qué hacen muchos criadores? Trabajan la mutación opal, que tiene una pluma muy quebradiza, y a la par la mutación marfil, que da más sedosidad, y crean un pájaro, digamos, con una pluma mejor. Por eso es mucho más común encontrarnos, dentro de las gamas melánicas, marfiles dentro de la gama de opales, que en otras mutaciones, como por ejemplo faeos, pasteles, topacios y demás. Este es un ejemplo de ello, y la verdad es que un pájaro, en intenso y nevado por ejemplo, es un pájaro precioso y que llama la atención. Bueno, el pájaro que acabáis de ver en el vídeo es una mutación de canarios de color, una de las mutaciones más bonitas que existen, en mi opinión, que es el canario ala gris. Y el canario ala gris saltó a la palestra el año pasado porque, como ya sabéis, en España se organizan dos campeonatos nacionales, es decir, no existe un campeón nacional único, sino que existen dos. Con lo cual esta situación lo que provoca entre la mayoría de criadores es un malestar, y la mayoría de criadores lo que busca es que se organice un campeonato nacional único. El campeonato nacional único a día de hoy no es viable porque ni la directiva de un lado ni la directiva de otro se ponen de acuerdo, ya sabemos de la enemistad y de todos los problemas que ha habido entre las dos directivas, con lo cual, como ya sabemos que ellos no se van a poner de acuerdo, el grupo de criadores de alas grises, digamos, tomó una decisión muy valiente y muy revolucionaria también en el panorama de la ornitología española, y tomaron la decisión de que participarían en un solo nacional cada año. Un año participarían en el de una federación, otro año participarían en la de otra. Evidentemente existen muchos criadores que han participado en el otro concurso, pero este año tomaron la decisión de participar en el campeonato de COME, que se ha celebrado en Albacete, con lo cual la mayoría de criadores, digamos, importantes o de prestigio de alas gris han ido a ese campeonato. Ha aumentado la participación de esta raza, de esta gama en ese campeonato, mientras que en el campeonato nacional de FOCDE la participación ha bajado un poquito, y también ha provocado que algunos de los pájaros premiados sean, digamos, de criadores que sean menos conocidos en el panorama nacional. Esto, lejos de ser una decisión digamos, individual, puede sentar un precedente importante, que otros grupos de criadores se planteen también esta situación, ya que las directivas no se ponen de acuerdo, pues que intervengan y decir, bueno, pues nosotros vamos a participar en un nacional y no vamos a participar en el otro. Manda Emilio. No, ha dicho que me lo iba a...
Bueno, este otro pájaro que habéis visto en el vídeo es una de las mutaciones que llamo yo de las que te hacen suspender. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que a los jueces, a los que son principiantes de jueces y se meten a hacer el examen para poder ser juez titulado, tienen por un lado un examen teórico y un examen práctico. Bueno, evidentemente la mayoría de criadores, cuando llevamos tiempo trabajando una gama, más o menos sabemos enjuiciar, aunque no tengamos el título, canarios digamos más clásicos. Un pájaro blanco, más o menos, un pájaro amarillo, a lo mejor un canario negro, digamos que son melaninas básicas que los podemos distinguir. Pero hay mutaciones que son mucho menos habituales y que necesitan unos conceptos técnicos más importantes para describirlas y para enjuiciarlas. La primera dificultad que tiene un juez, primeramente, es saber qué mutación es. Es decir, saber identificar, saber poner el nombre del pájaro que tiene delante que está enjuiciando. Que eso nos puede parecer muy fácil en gamas normales. Esto sé que es un blanco, esto sé que es un negro, esto sé que es una gata, esto sé que es un rojo mosaico, vale. Pero mutaciones, digamos, más raras o menos habituales, o que se solapan, digamos, algunas características, es mucho más complicado. Y este pájaro es una de esas mutaciones que vemos muy pocas veces y que nos pueden engañar a muchos criadores que no tengamos muy claros los conceptos genéticos. Este pájaro es un Isabela topacio y, como digo, es una de las mutaciones menos habituales dentro de la ornitología. Es muy común encontrarnos con pájaros agata topacio, por ejemplo, un color muy normal. Ya se van viendo más negro topacio, aunque es poco común todavía, y los Isabela topacio son realmente una especie, un rara avis. Bueno, este pájaro que acabáis de ver, que a mí personalmente es una mutación que me gusta, es un pájaro de la mutación Onyx. Es una mutación muy poco conocida a día de hoy, que cada vez se cría menos, que va poco a poco decayendo, va perdiendo el interés por parte de los criadores, pero es una mutación que también tiene sus características bonitas, y además es una mutación 100% española, nacida en España y desarrollada a su vez en España por dos criadores que han sido grandes maestros para muchos, que son los hermanos Belver, de Valencia. ¿Qué característica tiene el Onyx? El Onyx tiene una característica que da una oscuridad al pájaro, ¿vale? Por resumirla un poco. Y hay una palabra que incluye el estándar, y para mí me parece una palabra muy adecuada, que se llama efecto fuliginoso. Nos puede sonar muy rara esa palabra, pero el efecto fuliginoso se refiere un poco al aspecto que crea este pájaro como tiznado, como de hollín, sobre todo en la zona de la cabeza, que es lo que más se aprecia en el vídeo, más que en el resto del cuerpo. Crea un pájaro con una oscuridad muy característica, y es una mutación que lo que está ocurriendo en España es que durante los años 90, que fue el boom, que empezaron a desarrollarla los hermanos Belver, que se empezaba a publicar mucho a través de la revista España Ornitológica, se fue desarrollando mucho, pero poco. Bueno, y esta es otra imagen que habéis visto, a mí siempre me parece curiosa porque, bueno, ya sabéis que el concurso se lleva celebrando en Talavera desde el año 2009, es decir, lleva prácticamente 10 años. Y yo hace 10 años llevo yendo prácticamente todos los años. Hace 10 años, la primera vez que fui, me llamó mucho la atención que había pájaros fuera de las jaulas, ¿vale? Esos pájaros que habéis visto. Y al principio pensaba que eran pájaros del concurso que se habían escapado. Luego, si te fijas bien, te das cuenta de que son gorriones, ¿vale? Un pájaro muy habitual, ya sabéis, en el campo y en las ciudades, que se cuelan para aprovecharse de la comida de los otros pájaros que están en el concurso y, bueno, pues para darse el festín. Pero lo que me hace gracia es que todavía, sobre todo a los niños, les llama mucho la atención cuando ven los pájaros, no acaban de entender por qué algunos están en la jaula y sin embargo otros están fuera, piensan que se han escapado, y la realidad es muy simple. La realidad es que por un lado están los que se crían en cautividad, que están en las jaulas participando en el concurso, y por otro lado estos pájaros silvestres que se cuelan para aprovechar y comer un poco de la comida de los otros pájaros. Bueno, hay dos cosas del concurso de Talavera que llevo años viendo y que no me gustan nada. Quizás las dos cosas que menos me gustan. Por un lado, que nos encontramos en muchas estanterías jaulas que están caídas hacia adelante, ¿vale? Incluso que da la sensación de que el pájaro no va ni siquiera a beber. Eso queda muy feo y tiene que haber algún tipo de mecanismo o algo para poder sujetar las jaulas, por lo menos que queden, digamos, verticales y paralelas a los listones de visita. Y luego, otra característica que no entiendo y que sigo sin entender es que de repente te encuentres en un punto de la exposición
como una especie de cajón desastre con pájaros de un color, pájaros de otro, mezclados, ¿vale? Aquí un amarillo, aquí tenemos un ágata, aquí un faeo, sin criterio ninguno. Entiendo que por logística un concurso de estas características, un concurso grande, tiene dificultades a la hora de organizar las estanterías, ¿vale? Y siempre puede haber algún pájaro que se te quede corto, que ya no quepa en su hueco y demás, ¿vale? Esto lo puedo entender, pero lo que queda realmente feo es que esos pájaros que están, digamos, apartados de su gama, porque no están con lo suyo, esos pájaros estén incluso premiados, o sea, haya incluso pájaros premiados que estén apartados de su gama, con lo bonito que es, por lo menos, ya que si nos vemos en la obligación por logística de apartar algún pájaro y ponerlo aparte, por lo menos que los pájaros premiados los pueda ver el criador o los visitantes junto con los otros pájaros de su gama. Es lo mínimo que hay que exigir y ahí, en mi opinión, son dos fallos gordos que tiene Focde. Bueno, y como no todos son críticas, también Focde tiene una cosa muy buena y es que ha desarrollado, por ejemplo, uno de los pájaros que ha desarrollado durante estos años ha sido el canario diamante de Gull. El club de criadores de diamante de Gull se ha asociado y ha creado desde hace un tiempo un monográfico en Talavera, con lo cual algunos de los mejores pájaros de España de diamantes de Gull los podemos ver en este concurso y es una manera muy bonita de disfrutar de esta gama. Así que vamos a acabar este vídeo ya, la segunda parte la continuaremos en otro nuevo vídeo y os dejamos con algunos de los diamantes de Gull que vimos que nos parecieron más llamativos. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.